Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre, su amigo servidor Ubaldo Quiñones y su canal Gateway le traen los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Y hoy me voy a trasladar justamente a algunos hechos, noticias e información muy importantes, así también como un análisis de estos hechos y esta noticia. Y es que las tensiones entre China y Estados Unidos se comienzan a incrementar, se comienzan a calentar. Y vaya, que esto puede tener repercusiones mucho más severas y podría complicar más la situación para el mundo en general. Pero bueno, es parte de esta guerra, es parte de este nuevo cambio, porque es un cambio, iniciamos el cambio a un nuevo orden mundial, donde el mundo unipolar de Estados Unidos empieza a derrumbarse para darle paso al nacimiento de un mundo unipolar en el cual, por supuesto, las principales potencias serán China y Rusia. Yo le he dicho una y otra vez, pero vamos aquí a lo importante. Cuando digo que se empiezan a calentar, es que las últimas declaraciones que hicieran algunos representantes del gobierno chino ya hablan se están acusando de manera, pero se están tirando con todo, ¿ok? Con todo. Claro, esto no lo va a mirar en los medios de comunicación corporativos, por supuesto que no les conviene, por supuesto que nunca lo va a mirar, pero aquí le voy a dar las últimas declaraciones de dos de los representantes del gobierno chino que han venido diciendo en los últimos días, y todo esto tiene que ver con el conflicto en Ucrania, por supuesto, porque Ucrania precisamente es el punto, la región donde obviamente se está disputando el futuro de la humanidad. Ahora, ¿vamos a llegar a las armas nucleares? No lo sé, porque toda Europa está dispuesta a seguir enviando armas letales a Ucrania. Inclusive el señor Mark Milley, y hablo justamente del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el señor Lloyd Austin es el secretario de Defensa, pero el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el señor Mark Milley, afirmó justamente que la guerra en Ucrania no será corta, que podría durar meses o tal vez años, porque le quieren hacer a Rusia allá en Ucrania, pues obviamente un Vietnam ruso o un Afganistán ruso. Entonces, precisamente por eso Europa y Estados Unidos insisten en seguir alimentando a Ucrania con todo tipo de armamento y cada vez armamento más sofisticado y más letal, no solamente de defensa, sino también de ataque. Entonces, pero vamos ahí. Estoy hablando del conflicto de Ucrania, precisamente por eso estamos en este punto. Pero es justamente este conflicto de Ucrania con Rusia el que va a transformar al mundo, donde vamos a mirar el nacimiento de nuevas instituciones, nuevas monedas y por supuesto nuevos bloques económicos. Pero sí, empieza el final del dólar y por supuesto el euro. Esto ya comenzó, amigos, y no lo puede detener nadie. No lo digo yo, lo dice el mismo señor Vladimir Putin y lo dice el señor Xi Jinping, quien hoy justamente, el 12 de abril, el señor Vladimir Putin, en una reunión que sostuvo justamente con su homólogo allá en Bielorrusia, en una de las principales bases, no militares, sino, ¿cómo se puede decir?, espaciales, que tiene Rusia precisamente para lanzar sus cohetes al espacio, habló justamente de que ha iniciado, que el propósito precisamente de esto que está haciendo Rusia es eliminar o acabar con el mundo unipolar de Estados Unidos. Ya lo declaró abiertamente, pero yo le daré con detalle. Hoy voy a hablar de China. Un China, un India, un México, un Pakistán y otras naciones que desde que inició el conflicto en Ucrania, o digamos en la operación especial de Rusia, Estados Unidos y Europa se la han pasado o amenazando, o llamando, o condicionando a los diferentes gobiernos del planeta para que se sumen a las sanciones económicas y acusen a Rusia. Como esto no ha pasado, obviamente se intensifica las acciones de Europa y Estados Unidos en contra de las naciones
que no quieran condenar a Rusia o que no quieran imponerle sanciones. Estamos en una guerra real, amigos. No es broma. Bueno, voy con el hecho y noticia referente a China. China es una nación socia, amiga y aliada. El socio más estratégico y más importante es Rusia, junto con Estados Unidos. Tiene relaciones con ambos. Ok, pero Estados Unidos le ha exigido a China, el señor Joe Biden, Anthony Blinken y todo el gabinete, le han exigido que condene y que al mismo tiempo se sume a las sanciones. Pero si China se suma a las sanciones, aquí le va algo que le voy a decir para aquellos que no sabían. Digamos que una vocera, no una vocera, sino que una reportera del canal CCTV, justamente de China, hace unos días atrás, justamente cuando hubo una nueva presión en contra de China para que condenara supuestamente la agresión de Rusia en contra de Ucrania, dijo algo muy importante, porque lo dijo literalmente en la televisión. Yo no lo voy a poner aquí, pero lo dijo literalmente. El gobierno de Estados Unidos es descarado. Quiere que el gobierno de China condene e imponga sanciones en contra de Rusia para destruir la economía y a la nación rusa. ¿Para luego qué? Para luego venir por nosotros. Lo dijo obviamente una reportera del canal chino CCTV. Lo dijo de esa manera literal. Quieren que nosotros apoyemos a destruir a Rusia para luego venir en contra de nosotros. O sea, el mundo ha despertado a la realidad. La gente inteligente se da cuenta de la realidad, pero vamos aquí. A lo último, es que estos últimos días, no olvidemos que este pasado 9, 10 y 11 de abril, el señor Joe Biden realizó, junto con su secretario de Estado, Anthony Blinken, realizó una visita a China. También exactamente para pedirle lo mismo al señor Modi, ya hablo del presidente de India, pedirle también que por favor detenga la compra de más activos rusos, al mismo tiempo que condene las acciones de Rusia. O sea, estoy hablando de ayer y antier. Y Estados Unidos está presionando también a la India para que haga esto, condene a Rusia, detenga la compra del gas, del petróleo y de las materias primas que necesita. O sea, la presión en contra de India. De lo contrario, según habrá serias consecuencias. Con esto amenaza Estados Unidos a toda nación que no se suma a su política totalmente errónea y equivocada sobre Rusia. Pero vamos, hasta hoy el señor Modi se ha firmado y plantado firme y afirma que continuará buscando la paz y al mismo tiempo continuará con las relaciones con las diferentes naciones. O sea, no se salió con la suya el señor Joe Biden ni Anthony Blinken. Me imagino que tomarán acciones en contra de India. Lo mismo ha pasado en México. No olvidemos que el señor Ken Salazar, justamente ¿cómo se dice? El diplomático o el embajador de Estados Unidos en México dijo que era inaceptable o que México no podía ser amigo de Rusia. ¿Okay? Era inaceptable. Pidieron la cancelación justamente de visas de algunos diputados y senadores mexicanos que justamente hicieron el llamado a un grupo de amistad con Rusia, cuando se supone que hay un grupo de amistad para cada nación de todo el planeta, no solamente Rusia, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, Ucrania y todas las naciones, porque México es totalmente libre e independiente. Sin embargo, ellos también, a través de esto y a través de la reforma eléctrica del señor Andrés Manuel López Obrador, que se está peleando en estos momentos, a través de eso están influyendo para golpear también al señor Andrés Manuel López Obrador por no imponer sanciones y por no jugar su juego. Ok, no para que entienda lo que está pasando. Pero ahora vamos a lo que está haciendo China debido precisamente a esa presión que continúa en contra de China. Y vamos justamente con el gobierno chino de este pasado 11 de abril. Estados Unidos utiliza la crisis de Ucrania para contener a China y a Rusia. ¿Okay? Eso es lo que está haciendo Estados Unidos. A través de este conflicto con Ucrania trata de imponérsele, ahora voy a utilizar este pretexto para amenazar a todo mundo y obligarlo a que obedezca. Okay, pero vamos aquí. ¿Qué dijo el gobierno de China? Arremete contra Estados Unidos y lo acusa de alimentar
intencionalmente el conflicto en Ucrania. Y esto lo dice el señor Zhao Lijian, y hablo del representante o el ministro de Relaciones Exteriores de China. ¿Ok? El conflicto, de alimentar intencionalmente el conflicto en Ucrania con el fin de contener a China y a Rusia. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Zhao Lijian, ha denunciado este martes que Estados Unidos está difundiendo sistemáticamente desinformación para desacreditar a China, distorsionar su postura fundamental a favor de las conversaciones de paz en el caso Rusia-Ucrania. Ok, Washington ha estado tratando de eludir la responsabilidad, escenificar provocaciones, obtener beneficios, encontrar espacio para maniobrar y al mismo tiempo contener a Rusia y a China. Esta es la verdad, guste o no. Yo solamente estoy diciendo lo que dice el representante de la política exterior de China. Realmente es que Estados Unidos está utilizando esto para imponer presión sobre todas las naciones. Inclusive al señor Khan, justamente de Pakistán, ya le dieron un golpe de Estado. Se supone, ya lo destituyó el Senado y habló de Pakistán. ¿Por qué? Por un pedido de Estados Unidos, según así lo dice el mismo presidente de Pakistán, o el primer ministro de Pakistán, que fue destituido por el Senado porque el Senado o el presidente del Senado de Pakistán recibió una carta con un pedido del Departamento de Estado. Y esto lo sabe el público de Pakistán. Y lo destituyeron. Y dijeron que si lo hacían, Pakistán iba a estar a salvo. O sea, no es para que vaya. Eso yo lo sé perfectamente. Pero vamos ahora aquí a otra nueva denuncia que hizo precisamente la portavoz de la Cancillería china, Hua Chunying. Yo no conozco los nombres. Hua Chunying afirmó lo siguiente de la Cancillería de Rusia. Escuche usted. ¿Ok? Imponer sanciones a otros países, congelar activos, ha convertido a Estados Unidos en el bandido económico número 1 del mundo, afirma China a través de su vocera. ¿Ok? Imponer sanciones a otros países, congelar sus activos, ha convertido a Estados Unidos en el bandido económico número uno, afirma China. La portavoz de la Cancillería china, Hua Chunying, refiriéndose a las sanciones de Estados Unidos y la congelación de los activos de otros países por parte de Washington, describió a Washington como el bandido económico número 1 del mundo, estafando, mire, escuche usted lo que dijo ella, estafando al mundo con flexibilización cuantitativa, QE en inglés, por sus siglas en inglés, congelación de reservas de divisas de Irán, incautación de los activos de Afganistán, congelación de 300,000 millones de reservas de oro y divisas de Rusia, además de activos de sus entidades, individuos en el extranjero. Seguramente estos son suficientes para convertir a Estados Unidos en el bandido económico número 1 del planeta. Lo escuchó correctamente. Yo lo estoy leyendo para que no digan que yo estoy inventando absolutamente nada. Lo estoy leyendo de las mismas cancillerías. Uno y otro, el representante de China y el otro representante. Y lo que dijeron, ¿es acaso mentira? ¿No le congeló los activos precisamente a Pakistán? 90,000 millones de dólares, 80,000 millones de dólares a Pakistán. O sea, ya le robó el dinero a Pakistán. Ahí tenemos los activos de Venezuela, que ya pueden superar con el precio del petróleo actual más de 70,000 millones de dólares. Los activos de Venezuela, el oro de Venezuela allá en Inglaterra. Los 310,000 millones de dólares de Rusia, que fueron congelados por Europa y los Estados Unidos. ¿Qué es eso? Y las sanciones para tomar ventaja. Impone sanciones a unos, pero luego sus empresas van y dominan el mercado. Yo nomás digo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y hoy el señor Joe Biden precisamente viajó a Wyoming, aquí en Estados Unidos, a reunirse con los productores de maíz, porque viene el etanol, para supuestamente tratar de bajar los precios del petróleo, porque ya alcanzaron en algunos estados $8, que es insostenible para una economía de una persona. ¿Y a quién cree que acusó justamente del alza de los precios en Estados Unidos, de la inflación? ¡Rusia!
O sea, Europa y Estados Unidos están escudando su fracaso económico, político, social y militar culpando a alguien o al más inocente, porque si se hubieran sentado a dialogar correctamente y a verificar y a sentarse a dialogar políticamente con el señor Vladimir Putin referente, a lo que pedía, garantías de seguridad para su nación, si hubieran llegado y alcanzado con él los acuerdos convenientes, nada de esto estaría pasando, nada. Pero no respetaron a Rusia, no le dieron las garantías que necesitaba. Empezaron el conflicto desde el año 2014, 8 años de guerra en los que nadie condenó las acciones de Kiev. Y ahora que Rusia tomó las riendas para defenderse justamente de estas acciones, es el malo. Pero bueno, yo ahí lo dejo para que no digan que soy prorruso. Y lo que más ilógico me parece es que la estén llevando artistas, patinadores, orquestas, cantantes rusos por una rusofobia creada y diseñada, porque parece que Europa y Estados Unidos están enfermos de odio, porque ahora ya no importa si hay un inocente ruso por ahí caminando. Si es ruso, es malo, es malvado. ¿Qué tiene que ver la población rusa o la ucraniana con decisiones de Zelensky o decisiones del señor Vladimir Putin? Es como si mañana o día de mañana mi presidente Andrés Manuel López Obrador decide iniciar, digamos, alguna especie de operación en territorio de Guatemala o Honduras o por ahí en El Salvador. Y luego dicen, todos los mexicanos deben de ser, o son parte de ese problema. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué tienen que ver los rusos? No los estoy defendiendo, pero ¿qué tienen que ver los rusos normales? Por Dios, son las élites. ¿Usted quiere cobrarle algo? Cóbreselo a la élite, al ejército, a los que están arriba, a la cúpula. Deje a la gente inocente en paz, por Dios. Seamos congruentes. Yo no puedo acusar a mis hermanos europeos de tener ese tipo de políticos totalmente fuera de la realidad y totalmente trastornados. Yo no puedo acusarlos a ellos, porque si el día de mañana ellos necesitan en nuestra América Latina un pedazo donde esconderse, pues obviamente no los va a dejar abandonados. Digo, como ser humano, es obvio que no va a ser así. Pero bueno, yo nomás digo, pero es que hay una locura total en las élites de Europa y Estados Unidos que han trastornado al mundo. Pero las consecuencias las van a pagar ellos. Ellos lo saben. Ojalá y mis hermanos europeos despierten, porque las consecuencias que vienen para ellos son verdaderamente muy nefastas si no detienen la locura de los políticos y políticas que están implementando sus políticos. Yo nomás digo, allá cada quien. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.